Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor... En España a veces, usando el lenguaje castellano, usamos palabras que en otros países tienen un significado distinto. Por eso quiero pedirles disculpas si digo alguna palabra que para usted resulta malsonante. Espero luego podamos aclararla. Quiero dar las gracias también a todas las personas que nos visitan de otras congregaciones del Metroplex, también a personas que vienen invitadas a esta reunión. Ustedes tienen muchos lugares donde ir, están seducidos por muchas cosas en este país, pero han decidido en esta noche estar aquí con nosotros. Y yo creo que han hecho la mejor elección, porque vamos a leer y vamos a estudiar la palabra de Dios. Y esto ya es un motivo de alegría de estar aquí. ¿Dónde mejor sitio que oyendo la palabra de Dios? Así que gracias por estar aquí. El título de la conferencia es ¿Quieres ser sano? Y ustedes preguntarán, ¿y de qué me vas a sanar? ¿De qué puedo estar sanado? Hermanos y amigos, usted puede ser sanado en esta noche, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo y en su mente. Creemos en el poder de la palabra y creemos que la palabra puede transformarle a usted. Por eso vamos a leer un pasaje de la palabra y que sea ella la que nos enseñe en esta noche. Un versículo, bueno, que sean dos versículos los cuales vamos a estudiar. En el libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a leer los versos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor bendiga esta palabra. Amigos, han habido personas que han tenido esta palabra muy cerca en sus vidas. Hay personas hoy que tienen la palabra de Dios en sus estanterías. Pero si esta palabra es la que sana, si esta palabra es la que te ayuda en tu vida, debes cogerla, debes leerla, debes estudiarla y debes obedecerla. Han habido grandes hombres a lo largo de la historia que han hablado muy bien de la Biblia. El 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo en una ocasión: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Palabras hermosas del presidente de Estados Unidos.
Otra persona en Europa, Immanuel Kant, que algunos a lo mejor han leído de él, el gran filósofo alemán, que fue máximo representante de la Ilustración de su país. Kant llevó realmente una verdadera revolución al pensamiento, a la filosofía. Y este hombre que leía la Biblia dijo: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. La palabra de Dios ha sido reconocida por grandes hombres a lo largo de la historia, hombres y mujeres. Isaac Newton, el gran matemático y físico y astrónomo británico, que de su genio debemos la ley de la gravedad y la explicación de los astros, dijo estas palabras: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en historia profana alguna. Y una gran mujer, Gabriela Mistral, la escritora chilena, que en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, dijo que la Biblia es para mí el libro y no veo cómo alguien puede vivir sin ella. Yo no sé si usted considera a la Biblia como el libro de Dios, pero la Biblia es el libro de Dios. La Biblia es realmente el libro que puede sanar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros cuerpos y nuestras mentes. Aquí está el poder para sanar todo lo que está podrido o que está dañado en nuestro interior. Y está aquí el poder. Y el poder muchas veces lo tenemos en la estantería. Pero ¿qué hace usted cuando le duele la cabeza? Y tiene en la estantería un frasco de aspirinas. Coge la aspirina y se la toma para calmar ese dolor que tiene en su corazón, que tiene en su cabeza. ¿Por qué no hace usted eso con la Biblia? Cuando tiene pensamientos que le atormentan, cuando tiene dolores en su alma, cuando está desesperada, cuando tiene problemas en su familia, la Biblia es la respuesta a nuestros males. Es para calmar nuestro dolor, es para darnos esperanza. Y la Biblia, precisamente, nos enseña qué es la solución a nuestros problemas. Saben ustedes que el Quijote es el libro a que más lenguas se ha traducido del mundo después de la Biblia. Lo primero ha sido la Biblia. Es el libro de los libros. Se está traduciendo todavía a muchos dialectos para que todo el mundo pueda tener el remedio a sus enfermedades. El Quijote es el segundo libro más traducido en todos los idiomas. Pero si usted lee el Quijote, puede pasar una tarde muy agradable leyendo las aventuras del Quijote y Sancho Panza. Pero nada más. El único libro en el mundo que le puede a usted cambiar la vida es la Biblia. Es el único libro. Fijaros lo que hemos leído en el versículo 12. Está muy claro lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, afirma la palabra acerca de su propia condición. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí hay dos palabras muy interesantes. La palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, cuando se lee, cuando se estudia, cuando penetra la palabra en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón,
tiene vida para darnos vida. La palabra de Dios no es algo inerte, no es algo muerto, como son otros libros, que podemos leerlo y podemos pasar una tarde muy agradable, pero ese libro no tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios, cuando se lee, cuando se estudia y sobre todo cuando se obedece, puede cambiar nuestros corazones. Por eso tiene vida. La palabra de Dios no es algo inerte, es una realidad ante la cual el hombre y la mujer no puede permanecer indiferente. El Señor Jesús dijo en una ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Es decir, la palabra de Dios no es simplemente una letra en una página, es el espíritu. A través del espíritu, la palabra puede cobrar vida en nuestras vidas y darnos una visión distinta de las que tenemos hoy en día, darnos una visión muy distinta. La palabra de Dios es viva porque tiene incidencia en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, penetre en nuestras vidas y cambie nuestra forma de pensar, está haciendo que nuestras vidas recobren la vida que Dios quiso siempre que tuviésemos. En Hechos capítulo 7, Esteban dice las últimas palabras antes de morir, dice: Moisés recibió palabras de vida que darnos. Moisés recibió palabra de vida que darnos. Pero fijaros lo que dice: las cuales nuestros padres no quisieron obedecer. Eso es lo triste. En tiempos de Esteban y en el siglo XXI. Hoy estamos recibiendo la palabra de Dios por la radio, por la televisión, en tratados, en nuestras casas podemos comprarlas libremente. Y dice: en la antigüedad Moisés nos dio la palabra, palabras de vida, que nuestros padres no quisieron obedecer. Y hoy la sociedad no quiere obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos y amigos, la palabra de Dios, cuando es obedecida, compromete. Y en el siglo XXI nadie quiere compromisos. Nadie queremos compromisos. Y la palabra de Dios nos compromete cuando decidimos obedecerla. La actitud que adopte el hombre o la mujer ante la palabra va a determinar su suerte en el presente y en el futuro. La palabra no pierde su frescura, porque nos dice Pedro en 1 de Pedro 1:13 que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. No fue para el siglo I, ni es para el siglo XXI. La palabra de Dios es para siempre. Siempre está fresca, siempre está ahí para que nosotros podamos leerla, podamos meditarla. Pero además, la palabra de Dios, aparte de ser viva, es eficaz. Y esto es lo importante, que es eficaz. Nosotros sabemos cuando algo es eficaz para nuestras vidas y lo hacemos. La palabra de Dios es eficaz para nuestras vidas, porque la palabra de Dios consiste en producir los frutos cuando es pronunciada. La palabra de Dios es eficaz porque produce frutos. Y los podemos ver. Los podemos ver. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar de lo que la palabra ha hecho en su vida y de lo que el poder le ha transformado. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículos 10 y 11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. La palabra de Dios es eficaz. Es como esa lluvia temprana que cae sobre la tierra. Y vemos que en aquellos lugares de sequedad, el agua se mete en la tierra y vemos que produce el fruto. Dice el profeta Isaías, así la palabra de Dios es eficaz cuando vosotros predisponéis la tierra de vuestro corazón, la tierra de vuestra mente, abrís la mente y el corazón para que la palabra de Dios penetre en vosotros y pueda germinar y pueda ser eficaz y pueda cambiar vuestros corazones. Y la palabra, amigos, siempre es eficaz. Porque todo depende, Dios no cambia la voluntad del hombre ni de la mujer. Todo depende de nosotros. Dios derrama su lluvia sobre nosotros. ¿Nosotros estamos dispuestos a que nos caiga la lluvia de Dios de encima? ¿O abrimos el paraguas e impedimos que la lluvia caiga sobre nuestros cuerpos? Está en nosotros, pero siempre es eficaz. Cuando el hombre oye la palabra y la obedece, la palabra es eficaz. Y cuando el hombre no quiere oír la palabra, abre el paraguas, no quiere que el Señor derrame sobre él bendición, también es eficaz. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Lleva el mensaje que nosotros queremos. Lleva el mensaje de decir, yo quiero seguir al Señor, o lleva el mensaje, yo no quiero seguir al Señor. Pero no vuelve vacía, vuelve llevando lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos en esta noche? ¿Queremos ser sanos o no? Es eficaz siempre. Dice además la palabra que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y cuando estudiamos la Biblia es muy interesante buscar el contexto histórico. Yo no estoy de acuerdo con pensar que solamente tenemos que leer este libro. Hay que leer este libro, este es el primero, pero hay que leer otros libros para saber el contexto en que este libro fue escrito. Y cuando nosotros leemos aquí que la palabra de Dios es eficaz más que espada de dos filos, ¿por qué lo dice el autor de Hebreos? ¿Es que habían espadas que no eran de dos filos? Pues por eso, porque habían espadas que no eran de dos filos. La espada que conocían en el primer siglo de los guerreros griegos no estaba afilada por las dos partes. Sin embargo, la espada romana, en el contexto que se escribe el Nuevo Testamento, la espada romana estaba afilada por las dos partes. Y cortaba, igual no va a dar así que así. Entonces, por eso el autor usa esta ilustración. ¿Qué hace la espada de dos filos? Penetra en el cuerpo y lo destruye de arriba abajo. Eso hace la palabra de Dios. Y fijaros que hay muchos lugares en la Biblia donde se habla de que la palabra de Dios es como una espada. Dice, puso en mi boca como espada aguda, Isaías 49:2, y Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu usa una espada hoy, y esa espada es la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Amigos, la sanación de Dios es integral. Ya quiero que presten atención a las palabras que vamos a ir estudiando. Porque en este versículo 12, el autor de Hebreos nos presenta al hombre integral. Y nos presenta al hombre integral
que puede ser sanado de pies a cabeza, de abajo arriba o de arriba a abajo, integralmente, físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Porque Dios, cuando nos sana, cuando nos salva, lo hace de forma integral. Él no salva solamente nuestra alma, Él salva nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y esto es muy importante, porque así nos dice el Señor. Dice que parte el alma y el espíritu. La palabra de Dios parte el alma y el espíritu. ¿De qué está hablando? Está hablando de la parte espiritual de la persona. El ser humano, el hombre y la mujer, se componen de tres partes muy detalladas en la Biblia. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios nos salva íntegramente. Y dice que en primer lugar, la palabra de Dios parte el espíritu y el alma. Es decir, la parte espiritual de la persona. La palabra es poderosa para llegar a los fundamentos del ser humano. Allí donde no llega nada, allí llega la palabra. Y llega a lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y esto es muy importante, porque penetra hasta el alma. El alma, para que podamos entenderlo, es la parte esencial del ser, donde de alguna forma se recuerdan toda la historia de nuestra vida. Es como la caja negra de los aviones. Sabéis que cuando un avión se estrella, lo primero que se busca es la caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es una caja compacta que dentro se graba la conversación del vuelo, desde el momento que sale el avión hasta que aterriza en otro lugar. Y entonces pueden saber qué es lo que ha ocurrido, qué le ha ocurrido a ese vuelo, por qué causa se ha estrellado. Y siempre lo primero que se busca es la caja negra. Pues de alguna forma, el alma que está dentro de nosotros es nuestra caja negra. Ahí se recuerdan todos los pensamientos, toda nuestra vida, todo nuestro ser, la parte fundamental. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es lo que nos da vida. Por eso cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue sacado. Y el alma va a la presencia de Dios hasta el día del juicio final. Es muy importante esto. El espíritu es el aliento de vida que procede de Dios y vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La palabra penetra en los elementos espirituales más íntimos del ser. Por eso es muy importante que abramos nuestra alma y nuestro espíritu a la palabra de Dios. Deja que la palabra penetre en tu alma, que pueda cambiarla. Predispone tu espíritu a que la palabra haga su obra y pueda sanarte, pueda librarte de la angustia y de la opresión. Pero dice también que la palabra de Dios parte las coyunturas y los tuétanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la parte material de la persona. Dice el profeta Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hay muchas personas que creen que Dios ha cortado su brazo para hacer cosas maravillosas. Y hermanos, si creemos que Dios en el siglo XXI no puede hacer milagros, estamos muy equivocados. Porque Dios no ha cortado su brazo
para hacer milagros en este siglo XXI. Pero entiéndase bien, el milagro para mí, ya es que una persona que está caminando en el vicio, en una vida desordenada, oye la palabra de Dios y al día siguiente quiere obedecer a Dios y esa persona es una persona nueva. Ese es el primer milagro que vemos. Porque cuando una persona lleva una vida desordenada y se encuentra con el Señor Jesús, el Señor transforma su vida. ¿Y no eso es un milagro, hermanos? La ciencia dice, ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Cómo ha podido ser esto? No se explican. Pero también el Señor cura nuestras enfermedades. O si no, ¿para qué oramos? Pedimos por los enfermos y luego no creemos que el Señor nos va a curar. Yo creo que Dios está haciendo muchos milagros hoy, más de los que nosotros nos imaginamos. El Señor me ha cortado su brazo. Por eso, fijaros, en el Génesis, cuando Dios promete a Abraham que será el padre de todas las naciones, Abraham pide una prueba a Dios. Leerlo en casa, capítulo 15 de Génesis, todo el capítulo. Dice Abraham a Dios, ¿cómo sabré que he de heredar la tierra? Y Dios le dice, tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y se los puso encima del altar. Y fijaros bien, la palabra de Dios descuartizó aquellos animales. Fue la palabra, por la palabra de Dios, que los animales fueron partidos por la mitad, fueron descuartizados, y Abraham vio la prueba del poder de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, los israelitas cruzaron el Mar Rojo en seco. ¿Acaso no fue por la palabra de Dios que se abrió el mar? ¿Acaso no fue la palabra de Dios que abrió el río Jordán para conquistar la tierra prometida? La palabra de Dios tiene poder sobre los elementos, no solamente sobre el ente espiritual, sino también sobre lo material. Y hermanos y amigos, cuando nosotros dejamos que la palabra vaya transformando nuestras vidas, nuestros cuerpos físicos se benefician en salud y en prosperidad. Porque si dejamos todos los vicios y si hacemos caso a la santidad de la palabra, posiblemente seremos regenerados físicamente para tener otra forma de vida en nuestros días. Si obedecemos la palabra, dejemos nuestros vicios, dejemos todo aquello que nos estorba. Pero al mismo tiempo, el autor nos recuerda que ninguna parte de la existencia humana está libre del poder de la palabra. Ninguna parte de nuestro ser está libre del poder de la palabra. La palabra llega a todos los ángulos de nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea física o ya sea psicológica. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando aquí de la parte psicológica del hombre y de la mujer. Porque Dios nos sana y nos salva íntegramente. Esta mañana, antes de venir hacia esta reunión, he abierto internet en la casa donde me estoy quedando para leer la prensa de España. En España se publica un periódico que se llama El País. Es el que tiene más tirada de la nación. Y he leído una noticia muy triste. Decía, España es el país con mayor consumo de cocaína de la Comunidad Europea. El año próximo, Europa
la comunidad europea estará formada por 25 países. Actualmente somos 15, pero el año que viene, en mayo del año que viene, se van a agregar 10 más. Los 10 países proceden de los países del este: Polonia, Rumanía, Checoslovaquia. Todos estos países se van a agregar a la Comunidad Económica Europea. 25 seremos. El hermano esta mañana decía que giramos mucho alrededor del dólar. Bueno, el euro, la moneda europea, está por encima del dólar. Es decir, que posiblemente los europeos estaremos girando alrededor del euro muy pronto. Pero lo triste es que por las calles de Madrid, por las calles de Valencia, por las calles de Barcelona, hay muchas personas enfermas mentalmente. Y dicen los psiquiatras que dentro de 25 años, veremos a personas andando por la calle, pero que serán simplemente zombies. ¿Por qué? Por el efecto de la cocaína y de la heroína en su cabeza. Porque cuando se drogan, la droga sube al cerebro y les va comiendo las células. Y naturalmente, dentro de 25 años, veremos personas andantes, pero que serán zombies. La palabra de Dios tiene la respuesta. El Señor puede sacar y puede limpiar la mente de esas personas. Porque solamente la palabra de Dios nos puede curar de nuestras enfermedades psicológicas. Hay hoy muchas personas que viven en la angustia, en el estrés, en las fobias, enfermedades del siglo XXI, pero que esas enfermedades pueden ser curadas por la palabra de Dios. Muchas veces no entiendo, hay alguna hermana en España que tiene miedo, tiene fobia, y las fobias, muchas de ellas, muchos miedos, mucho estrés, son psicológicos. Y la palabra de Dios dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, la palabra es la medicina que necesitamos para nuestras mentes. Es la palabra. El corazón es el centro de las acciones del ser, de donde proceden los motivos y las intenciones y los sentimientos. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, dice el Señor. Yo llevo en mi cartera, siempre llevo aquí 2 píldoras para la mente. Es bueno llevar píldoras para la mente. Y a veces las saco y me las tomo. Son píldoras plastificadas. Y esto hace muchos años que yo lo llevo aquí en mi cartera. A mí me ha ayudado mucho. Ojalá que también te ayuden a ti. Una de la píldora dice, es una versión más moderna: para todo tengo fuerzas en virtud de Cristo que me da el poder. Cuando me veo de alguna forma derrotado, me saco la píldora y me la tomo. Y me hace mucho bien, porque digo, para todo tengo fuerzas en virtud de Cristo que me da el poder. O la versión que vosotros habréis leído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, hermanos y amigos, no olvidemos el contexto de ese texto. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de su situación económica. Él dice, he pasado necesidad y he tenido abundancia. Y dentro de ese contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es maravilloso? Que aunque pasemos necesidad, el Señor está con nosotros. Y cuando tenemos abundancia, el Señor está con nosotros. Pues es una píldora muy buena para recordar. Y luego está esta otra, muy necesaria también,
en nuestros días. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esta me hace mucho bien, porque en nuestros días hay gente que tiene negro el pensamiento y negro el corazón, y necesitamos tener pensamientos positivos. Hermanos, nosotros debemos de buscar edificarnos unos a otros, debemos de buscar aquello que edifica la Iglesia, debemos de buscar lo mejor para nuestras vidas y para la de nuestro semejante. Amigos que nos visitáis en esta noche, os amamos en el Señor. Y queremos deciros que lo mejor que podemos hacer es tener, de alguna forma, píldoras para nuestra mente, que nos den pensamientos que puedan irnos transformando para llegar a ser ese hombre y esa mujer que el Señor Jesucristo quiere que seamos. Pensamientos que eleven nuestra alma, que fortalezcan nuestro espíritu, porque el poder de la palabra puede cambiar el rumbo de nuestra manera de ser, de sentir y de hacer. Y todo está aquí, en la cabeza. Y nos dice la Biblia que así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Hermanos y amigos, tenemos que poner en nuestra vida pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos vienen de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para que nuestra mente la tengamos clara, para que nuestro pensamiento sepamos dónde vamos y hacia dónde nos encaminamos. Es muy importante tener claras las ideas. Cuando tenemos dudas en nuestra mente, la duda nos lleva al pecado. Cuando te vengan dudas, coge la duda y estrangúlala, porque la duda te lleva al pecado. Lo que tenemos que hacer es poner pensamientos que puedan darnos la dirección correcta, y eso solamente viene de la palabra de Dios. Con una serenidad, con tranquilidad, con sosiego, la palabra puede darnos la dirección. Estoy terminando en esta noche, porque yo normalmente no hablo más de 40 minutos, y el tiempo ya se me ha agotado con esos 40 minutos. Sometamos nuestras mentes al poder de la palabra. Sometamos nuestras mentes al poder de la palabra. Y fijaros lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea de manifestarse en su presencia. ¿Dónde nos vamos a esconder? Yo no sé cómo te comportas en tu vida privada. Nosotros podemos ser muy buenos de puertas para adentro y podemos darnos abrazos y hasta besos, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde huiré de tu presencia? Podemos ocultarnos de la sociedad y en lo privado de nuestra casa maquinar pensamientos contra este o contra el otro. Pero el Dios del cielo lo está viendo todo. Ante su palabra y ante su espíritu no nos podemos esconder. Y algún día estaremos todos frente a la palabra, porque esta es la palabra que juzgará a los hombres y a las mujeres. Y por lo tanto, vamos a cambiar ya nuestra vida aquí y ahora. Vamos a ser más leales a Dios. Vamos a ser más leales a nosotros mismos. Vamos a ser consecuentes con lo que predicamos. Vamos a vivir sabia y piadosamente en esta sociedad. Porque la gente que está afuera creerá la palabra de Dios
cuando vea unión y amor entre nosotros. No de otra manera, hermanos. Si creemos que es de otra manera, estamos equivocados. Aclarará lo oculto y manifestará las intenciones de los corazones, dice Pablo en 1 Corintios 4:5. El poder de la palabra puede cambiar tu vida. Puede sanar tu espíritu, puede sanar tu mente y puede sanar tu cuerpo. ¿Qué debes hacer para que la palabra sea efectiva en ti? Esa palabra se hizo carne en la persona de Cristo Jesús. Qué misterio tan grande, pero qué maravilloso. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Qué maravilloso. Dios bajó a la tierra y se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Y ese hombre, hace ahora más de 2000 años, murió. Murió en una cruz, una muerte terrible. Si estudiáramos en profundidad cómo es la muerte en la cruz, nos daríamos cuenta de lo que tuvo que pasar Cristo Jesús. Es la muerte más terrible. Es la agonía de horas y horas clavado en una cruz derramando su sangre. Y para evitar el dolor, los soldados rompían las piernas, partían las piernas con una madera. Nuestro Señor sufrió tanto que cuando fueron a romperle las piernas ya estaba muerto. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para darnos la salvación, para darnos la salud, para darnos la vida. Y hoy lo único que tenemos que hacer, porque eso es un regalo de Dios que nos da, por gracia somos salvos, lo único que tenemos que hacer es creer que Jesús es el Señor. Pero más que eso, creer que Jesús no solamente es el Señor, sino que es mi Señor. Porque eso es lo importante. Cuando lo hacemos a Él, mi Señor, indica que yo soy su siervo y debo de obedecer. Tengo que cambiar mi vida, tengo que dar un giro. Si no estoy obedeciendo a Dios, tengo que proponerme hoy, Señor, quiero obedecerte. Y ese es el arrepentimiento, el dar un giro a nuestra vida. Y luego tengo que obedecer bajando a las aguas del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú en esta noche quieres ser sano, quieres ser salvo, quieres ser limpio de tus pecados, quieres tener la seguridad de que el Señor irá transformando poco a poco tu vida para hacerte un hombre y una mujer santos delante de Él, obedece al Señor. Dile que Él es tu Señor. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Confiésale a Él como Señor y Salvador. Y obedece bajando a las aguas del bautismo. Es lo que más deseo en esta noche. Y si tienes alguna duda, no te vayas de aquí sin hablar con nosotros. Porque esta conferencia de la noche, la de mañana y la de pasado, la hemos organizado solamente porque te amamos y porque queremos tu bien. El Señor te ama. El Señor quiere tenerte en su reino. Obedécele en esta noche. Que el Señor te bendiga. Estamos pidiendo la invitación. Ser bautizada y en el bautismo recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Domingo Ortiz, ¿puede confesar usted delante de los hermanos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Puedo decir, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Por esa afirmación, que el Señor le bendiga. Puede pasar para que las hermanas le indiquen el bautismo y así bautizar. Sigamos cantando.
es la verdad. Mi ojos saben el poder. Cristo es el único sonido Dios. Más fuerte la miel. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y me transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Otra alma, hermanos, que ha decidido servir al Señor. ¿Usted cree que ella puede poder levantar los muertos en aquel día? Amén. Amén. Vamos, hermanos, a ayudar para que proceda al bautismo. De su vida. Y hoy ha tomado la decisión de las decisiones más importantes en su vida. Vamos a hacer la misma pregunta a Esther. Esther, usted puede confesar delante de los hermanos que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga por esa afirmación que usted ha dado. Puede pasar y las hermanas le van a atender allá para su bautismo. Amén. Son las únicas que necesitan la salvación. Todos lo necesitamos, no queremos insistir más, sino poner la palabra de Dios en su corazón. Usted se decide si deja que las lluvias del cielo caigan sobre usted para que den el fruto de una vida nueva o abre el paraguas. Decídalo hoy, porque hoy es el día de salvación. Amén. ¿Está listo, hermano? ¿Está listo? Vamos a empezar con el primer bautismo. Domingo Ortiz, por la confesión que usted ha hecho ante esta congregación y ante Dios, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Amén. Para que Dios le dé el precioso don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantamos el otro. Hambre y sed. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de mi jardín. Soy incapaz de ver un salvavidas en esta lucha tan por la nariz. Gloria a Dios. Rosa Cerna, con la confesión que usted ha hecho de que Jesucristo es su Señor y Salvador, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y para que Dios también en esta hora le dé el precioso regalo, el don del Espíritu Santo. Amén.
entiende que Jesucristo es su Señor y Salvador, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y para que reciban el don precioso del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que por favor tomen sus asientos. Vamos a cantar una estrofa de los demás antes de despedirnos. Gracias porque tú todo lo sabes. Vamos a hacer la oración final. Y una vez que hayamos orado, vengan al frente. Por favor, sí, me dicen los hermanos que levanten sus escenarios. Señor, tú eres un Dios de amor y de misericordia y has derramado el amor de tu Hijo Jesús en estas nuestras nuevas hermanas. Gracias, Señor, por ellas, y te seguimos suplicando por las personas que están aquí y todavía no han decidido seguirte. Señor, que no se vayan con dudas, sino que puedan preguntarnos. Queremos ayudarlas a que reciban tu poder, que reciban tu amor, que Jesús llegue a sus vidas y las cambie. Amén. Señor, gracias por esta noche, gracias por todas las personas que nos visitan, que vuelvan de nuevo mañana, porque tú también tienes palabra para mañana. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos, todos te necesitamos, todos flaqueamos alguna vez. Padre Santo, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias, Señor, por la alegría que nos has dado esta noche. Sabemos que en el cielo hay alegría, pero también nosotros gozamos en estos momentos de esa alegría. Gracias por estas 3 nuevas hermanas. Bendícelas. Sabemos que ahora el diablo va a acecharles cada vez más fuerte, pero, Señor, que ellas sepan, en primer lugar, que te tienen a ti, que tu Espíritu Santo las va a ayudar y que tu palabra las va a orientar. Señor, dales de tu palabra todos los días, que coman, que saboreen y que puedan ver que en ti siempre tendrán la ayuda. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.